emprende, soy el que duda y el que convence. Soy la esperanza que gana el miedo. Somos la fuerza de ir construyendo mismos principios. Andrade, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano. Un gusto estar por acá. Saludo a la audiencia. La pregunta inicial es la que puede ser obvia, no sé, capaz que la califican por obvia algunos. ¿Por qué el menú de precandidatos del Frente Amplio necesita una opción del Partido Comunista o una opción con un perfil como el suyo? Bueno, en realidad, yo tengo mucho orgullo a la pertenencia al Partido Comunista, pero no está ahí la fortaleza de la campaña, al contrario, ahí está un problema de la candidatura. ¿Un problema? Claro. Vos vas a presentar a los distintos candidatos y colocás la ingeniera Carolina Cose, el economista Mario Vergara, el ingeniero Daniel Martínez y el comunista Oscar Andrade. O sea, en general... ¿Siempre se hace esa asociación? Casi siempre, independientemente de que el grueso de mi militancia, porque uno podría decir militante sindical, Oscar Andrade, porque en realidad es lo que he hecho la mayor parte de mi vida. Hace 23 años que integro la dirección del Zunca y 26 que trabajo en la industria de la construcción, y antes fui integrante del gremio de panaderos. Yo creo que los compañeros que promovieron la candidatura, que participaron en el encuentro de independientes de agosto, compañeros de los más diversos pelos, Jorge Notaro de la universidad, Raquel Diana del teatro, Verónica Mato, aparte de dramaturga, su padre Miguel Mato, compañero desaparecido, Jorge de Nevi del teatro, Pepe Vázquez, Carlos Alberto Rodríguez, compañeros del movimiento cooperativo, del movimiento sindical, Daniel Urquiola, Tamara Naira del Departamento Jóvenes de Interior, esencialmente militantes independientes del Frente Amplio, claramente, algunos ex integrantes de la dirección de otros partidos políticos, muchos que estaban alejados de la militancia hace un tiempo bastante, escritores como Ignacio Martínez, Gerardo Bleyer, o sea, cerca de 100 compañeros que fueron convocados en agosto, no promovieron la iniciativa de la candidatura por la candidatura y menos la iniciativa de la candidatura por ser integrante del Partido Comunista. Lo que sí nos unió en esa convocatoria fue, la izquierda está teniendo cada vez mayores dificultades, las izquierdas en América Latina podríamos decir, y esta era parte de la explicación de por qué las derrotas en el terreno electoral y la reinstalación de gobiernos de carácter neoliberal que están haciendo estragos. Enormes dificultades con el vínculo con los movimientos sociales, la falta de protagonismo de los movimientos sociales es un factor fundamental para el retroceso en el cambio cultural, o sea, el empoderamiento de las políticas sociales, el empoderamiento del papel del Estado en la economía, el empoderamiento de la necesidad de economía social y autogestionaria. Y si ese tema no se resuelve, los procesos progresistas terminan sucumbiendo. Y en la oferta, o en el resto de la oferta del Frente Amplio hoy, en Vergara, en Carolina Cose, en Daniel Martínez, justamente falta ese vínculo con las organizaciones sociales. Ese debate no estaba instalado. O instalado insuficientemente. Nosotros no queremos hacer un planteo agresivo acerca de las iniciativas y candidaturas de los demás compañeros. Pero estaba más concentrado el planteo en términos de la excelencia de la gestión, las capacidades de gestión. Y nosotros justamente nuestra preocupación es que vemos una izquierda extraordinariamente institucionalizada. Y si bien es cierto que las luchas sociales, las luchas del campo popular, fue un aprendizaje, fue un aspecto positivo, entender que el movimiento obrero uruguayo, por ejemplo, es de tendencia anarquista en sus orígenes, entender que tenían que expresarse y manifestarse en el plano político, solamente desde la institucionalidad no se dan los cambios. Voy a poner un ejemplo que es muy claro. El aprendizaje en la sociedad para entender desde una perspectiva de derechos humanos las desigualdades basadas en género está teniendo mucho más que ver con el movimiento feminista en sí que con las políticas públicas. O sea, se concentra, a mí me pasa con mis hijos, o sea, mis hijos atienden y entienden aspectos de las desigualdades de género que a mí me llevó décadas a entender, desde el punto de vista de los roles asignados, del cambio cultural. Bueno, los movimientos sociales muchas veces, yo escuchaba en tu programa ahora el tema de la encuesta de cifra con respecto al plebiscito de la propuesta de reforma constitucional de Larrañaga. Hace 5 años atrás, en torno a un 70% de la opinión pública consultada en las encuestas estaba a favor de la reforma constitucional de Bordaberry. El cambio en esa campaña no vino de los partidos políticos, vino de un movimiento social organizado en torno al no a la baja que fue capaz de dar respuesta política a una salida alternativa. O sea, muchas veces el papel de los movimientos sociales es insustituible y lo que nosotros veíamos es que el Frente Amplio, la izquierda y los procesos de gobierno del Frente que le han cambiado para bien las condiciones a la inmensa mayoría de nuestro pueblo, eso es indiscutible, es desde una valoración positiva de los gobiernos del Frente Amplio,
pero insuficiente en ese vínculo y en esa relación. Y en este contexto latinoamericano de tanta intensidad y tanta ascenso de las políticas neoliberales, donde en Jujuy, en la Argentina, se votó la legalización del trabajo infantil a pedido de las tabacaleras desde los 10 años, se eliminan los ministerios de trabajo, donde en Brasil la reforma laboral incorpora que la mujer en condiciones de embarazo puede trabajar en la insalubridad, en Paraguay la mitad de los trabajadores no alcanza el mínimo nacional. Entonces, ese panorama tan trágico en la región, la necesidad de esa articulación la vemos como muy importante. Y poner este tema en debate terminó definiendo, sobre todo un conjunto de compañeros independientes. Después vinieron los sectores. Después el Fidel, el Partido Comunista, después el Partido Comunista decidió apoyar este candidato que casualmente es propio cuando siempre ha tratado de que hubiera candidatos de unidad. El Congreso Frente Amplista. Pero lo que terminó apoyando, me parece, es esta idea política. O sea, no es la campaña del candidato comunista o del candidato obrero. No, yo creo que lo que se terminó colocando como eje, es decir, es necesario que la izquierda acumule en la discusión política en torno a este debate. ¿Qué nos pasó de acá? Si entiendo bien, a ver, la cosa es, por más que usted no gane la interna, ahora, por ejemplo, ahora las encuestas lo van mostrando toda la intención atrás. de ganarla, porque, bueno, a ver, pero, ¿cómo que vos antes de entrar a un partido, el partido se juega el último domingo de junio, ahí se juega el partido, y ahí va a ser la encuesta que va a valer, que es la de las urnas. Yo antes de un partido, por más que no hayas concentrado, hayas comido un refuerzo de mortadela y juegues contra el Barcelona, entras a la cancha queriendo ganar el partido. Está bien, pero mi planteo iba a lo siguiente. La idea es, por más que esta candidatura no gane, por más que usted no sea el candidato a la presidencia de la República del Frente Amplio, con la movilización que está llevando a cabo, con esta precandidatura, se está logrando entusiasmar, captar, eso sin duda, traer de nuevo, o se busca traer de nuevo a la militancia, a sectores o a votantes que estaban más fríos, que estaban alejados. Lo primero que se busca es que esta sea la estrategia con la que el Frente aborde el cuarto gobierno. Ese es el sentido, ¿no? Que esta sea la estrategia. La podemos encabezar nosotros si el pueblo frente amplista nos da ese enorme honor y responsabilidad, o encabezar a otro compañero o compañera. Pero que algunos de estos puntos sean tenidos en cuenta. La fuerza que tendrán la darán las urnas también. Dirán, mira, por este lado se tiene que ver la situación o se tendrá que ver por un lado diferente. Hay un equilibrio delicado allí, ¿no? Porque si el Frente Amplio se volcara totalmente a lo que usted ha llamado alguna vez la génesis, si se vinculara sobre todo y preponderantemente con los movimientos sociales, de algún modo perdería su condición policlasista, que fue lo que le permitió llegar al gobierno, ¿no? Yo creo que es al revés, mirá. Solo pensamos que el programa del Frente Amplio, que es el que vamos a defender, a mí me pasó una entrevista muy graciosa, yo a veces la repito en el Chuy, donde, porque hay todavía lógicas que son de Guerra Fría. Entonces la periodista me dice, pero Andrade, si usted gana el 1 de marzo, ¿Uruguay va a ser un país comunista? Digo, no, esperaré un par de semanas para que la gente se adapte un poco. Pero lo que quiero decir es, el programa del Frente Amplio yo creo que no es un programa pensado para la clase obrera industrial, es un programa pensado para las grandes mayorías de nuestro pueblo. Las grandes mayorías de nuestro pueblo. Está lleno de cuidados, está lleno de ambigüedades incluso, ¿no? Eso me parece que algunos de los postulados del programa del Frente Amplio en términos de el incremento de la atención a la primera infancia es una referencia ética en la que tendríamos que estar de acuerdo la inmensa mayoría de nuestro pueblo. La segunda reforma de la salud, la duplicación de la inversión del presupuesto en materia de vivienda para atenderle una política que es transversal y que además impactaría fuertemente desde el punto de vista del trabajo, que en nuestra instrumentación de programa de gobierno estamos tratando de ver la posibilidad de que sea una aplicación de medida de urgencia, el lograr un punto del producto para investigación más desarrollo, que es una clave para pensar el cambio en la matriz productiva con un costado de mayor incorporación de valor agregado. O sea, algunas de esas definiciones yo no creo que son específicamente en beneficio de los trabajadores organizados. Es de la pequeña y mediana producción, es de la economía social autogestionaria, es del mundo cooperativo, es de la pequeña y mediana producción industrial. Mirá, esta semana tenemos una reunión con un conjunto de ingenieros agrónomos que está ayudando en la elaboración programática de cómo aplicar los desafíos que traza el programa de Frente Amplio. Que nos está dando una mano es Matías Carámbula, que es responsable de este sector en la Intendencia de Canelones. Yo creo que es de las experiencias más avanzadas que se han hecho en términos de compras públicas para favorecer la producción familiar y la pequeña producción en un departamento que es clave. En esas experiencias nos estamos apoyando, no solamente para un sector de la sociedad, para las amplias mayorías. Ahora me decís, ¿no tiene conflictos en sus planteos? Sí, claramente tiene. Nosotros hay temas en los que pensamos que tiene que modificarse. Por ejemplo, Uruguay tiene que cumplir la ley y actualizar el catastro rural. No puede ser
que según informes técnicos que surgieron, que son inequívocos desde el punto de vista de los valores actuales de los catastros, haya sectores económicos de estancias turísticas vinculados a la soja que están tributando por un porcentaje ínfimo con respecto al valor que realmente tienen sus tierras. ¿Es un nuevo impuesto? No, es lo cumplir la ley, actualizar lo que nos dice la norma que fue pensada en una rendición de cuentas del año 68, cuando el valor de la tierra estaba concentrado en la carne y la lana. Es otra la realidad hoy. Entonces, también es cierto que, por ejemplo, nosotros pensamos que la segunda reforma de la salud va a tener que tocar algunos privilegios que tienen algunas corporaciones que han decidido no articularse con las medidas de la salud. O sea, los salarios más altos que ofrece salud pública es a los anestesistas en grados de dedicación plena. Y hubo una decisión gremial de no trabajar para salud pública en esa condición. ¿A cuáles? ¿A quiénes se está refiriendo? A los anestésicos quirúrgicos. Por eso. Por más Hablemos claro. Por más que son los salarios más altos, solamente uno, el que yo estuve con el Fray Ventos, y los comulgaron. O sea, ahora no me permiten participar más en seminarios, participar más en conferencias. ¿A quién excomulgaron? Al anestesista que decidió contratarse con salud pública. ¿Me explico? O sea, tenés medidas gremiales en esa lógica, ¿no? Que el año pasado a todos nos indignó cuando había huelga de anestesistas para la salud pública, huelga para el sistema mutual, pero trabajaban en los seguros privados. ¿Por qué menciona ese ejemplo? Porque la reforma de la salud va a tener que tocar privilegios. Voy a poner un ejemplo. No se admite que haya salarios que dupliquen y tripliquen el salario del presidente de la República en alguna parte del sistema mutual, ¿no? Cuando el sistema mutual hoy está financiado por cápitas públicas. Ahora eso lo dice el programa del Frente Amplio. La necesidad de topear salarios en términos de que si yo después tengo que administrar esos recursos y de la administración de esos recursos surge si voy a tener fonoaudiólogo en tal departamento, si voy a tener posibilidades de un bloque quirúrgico en tal otro. Ahora, si esos recursos tienen esa lógica de tensión de la redistribución entre lo que es la mercantilización de la salud y la reforma como derecho, precisamos una segunda reforma. Son indiscutibles los avances en materia de salud. La mortalidad infantil en el sistema público casi triplicaba. Hay un informe de la Sociedad de Pediatría que yo siempre recomiendo, del año 2002. Casi triplicaba la mortalidad infantil en el sistema privado, el tema de tener 80.000 operados de ojos, que el Hospital Pereira Rosell sea centro de referencia desde el punto de vista de trasplante de médula, que el Hospital Maciel haya sido considerado el mejor hospital de América Latina, lo que es el Hospital de Tacuarembó, el neonatal de Salto. Hay que no querer ver mucho para no ver los avances de la salud. Ahora, el programa del Frente nos plantea una segunda generación de avances. Esa segunda generación de avances siempre es en tensión con sectores que tienen todavía privilegios en la salud. Entender ese conflicto creo que también es parte de la política, ¿no? Sí. Usted se preocupa mucho, quedó claro, por ejemplo, en esta última respuesta, en esta última intervención que acabamos de escuchar, por destacar los avances, destacar las mejoras que ha habido en los gobiernos de Frente Amplio, ¿no? Lo hizo recién a propósito de la salud. Hizo una lista rápida de avance en esto, avance en esto, y luego agregó, pero bueno, ahora falta tal cosa. Emiliano, ¿cuánto figura? Mi pregunta es... Solo el 3% del personal médico está al norte del Río Negro. Ya con eso te alcanza que vos precisás todavía cambios estructurales. Pero mi pregunta es, ¿cuánto figura en su discurso la autocrítica? Quiero decir, el Frente Amplio ha tenido en estos gobiernos, y en este en particular, ha tenido problemas que están pesando hoy en la opinión pública a la hora de volcarse por un cuarto gobierno del Frente Amplio como usted impulsa. De eso, ¿cuánto habla usted? Me gustaría verlo enseguida en la segunda parte de la entrevista. Andrade, estaba revisando durante la pausa los mensajes de los oyentes a propósito de lo que venía conversando, de los temas que tratamos en la primera parte de la entrevista. Y entonces, por ejemplo, aparecen cuestionamientos a lo que usted ha señalado sobre la carga tributaria no señalo yo. La actividad agropecuaria. Hay un informe que hace el MEF junto con la Dirección de Catastro, en el que participan una decena de técnicos. Es un informe de unas 160 páginas. Le cuento lo que dice, por ejemplo, este mensaje en particular, que lo manda Ricardo, con la lógica de Andrade de que la carga tributaria tiene que ser proporcional al capital invertido. El agro, además no dije eso, que no vive del valor de la tierra, sino de la renta de sus productos, terminará teniendo más empresas como Caputo pidiendo concurso de acreedores. Estamos hablando de cómo se actualiza el catastro rural, no es el capital invertido, es el valor real de las propiedades. Y lo que es evidente es que el índice Coñac, que es un índice que logra medir con alguna rigurosidad el tema del valor de la lana y de la carne,
es un índice que no logra captar ni las estancias turísticas, ni la soja, ni la forestación. Esto es evidente. O sea, no, es irrebatible desde el punto de vista técnico, ¿no? Acá el problema no fue técnico. El tema es que cuando se quiso actualizar para ver los valores de mercado estudiados durante más de una década, ¿no? Y comparado con un conjunto de mediciones internacionales, decenas de países, de los más avanzados desde el punto de vista de la rigurosidad con respecto al valor real, no se pudo actualizar. Si tú pones en Google ahí, actualización de catastro rural, vas a encontrar 2 tapas de diario, una del Observador y otra del País, donde dice, ante anuncio de cumplir con lo que dice la ley, que hay que actualizar el valor real de los aforos, la Federación Rural responde con que va a cortar las calles. Esa fue la respuesta que tuvimos en el 2017 cuando se intentó actualizar el catastro. No es, acá tenemos una propuesta técnica diferente que rebate desde el punto de vista de los fundamentos el informe que se construyó entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección de Catastro para la actualización. En ningún lado dije el capital invertido, el valor real. Lo que quiero decir es, Uruguay tiene necesidad de atender algunas demandas que son, creo que muy importantes. Una, bueno, tiene necesidad de reducir el déficit, tiene un déficit fiscal importante, y además tiene necesidad, yo creo, de incrementar fuertemente la inversión en vivienda, porque por el doble sentido, porque hay un momento de caída desde el año 2014 de la inversión extranjera directa en América Latina, y creo que es necesaria una política anticíclica. Tiene necesidad de atender la inversión en investigación y desarrollo para el cambio en la matriz, tiene necesidad de incrementar la cobertura social a la primera infancia, y para hacerlo tiene que pensar en varios mecanismos. Mejor gestión de las empresas públicas para más eficiencia, claro. Austeridad desde el punto de vista de los recursos, claro. Crecimiento económico, claro. Pero también desde el punto de vista tributario no puede decir que es algo sacralizado. Y el programa del Frente Amplio, que es el que tenemos que llevar. O sea, lo que usted dice es, hay que recaudar más. Lo que digo es, tengo que llevar adelante el programa del FA. ¿Qué dice el programa del FA? Habla de impuesto a las grandes herencias, habla que la categoría 1 del IRPF que grava sobre la renta empresarial tienda a ser gradual y que no pague el mismo porcentaje de renta un mediano empresario que un empresario transnacional. Habla de la necesidad de los impuestos directos. Tenemos un monto no imponible en el medio rural del impuesto al patrimonio de $1,5 millones. El monto no imponible. ¿Dónde arranca la primera franja? Digo para que sepamos de dónde estamos hablando, porque parece que estamos concentrando en el productor familiar. Claramente no. Y hay temas que son necesarios revisar. A ver. O sea, usted plantea, francamente, que hace falta recaudar más, que hay que ir en busca de nuevos tributos o aumento de tributos. Yo lo que planteo es que tenemos la necesidad de una estrategia que esté concentrada en el trabajo. Y en esa estrategia que esté concentrada en el trabajo, tiene que jugar un papel el Estado. No creo una estrategia concentrada en el trabajo, una mirada competitiva como la de Paraguay. Es decir, ustedes escucharon a la ministra de Industria paraguaya cuando vino el año pasado, eufórica, a sostener que tenía los salarios más bajos. Bueno, o al planteo de Licandro, decir eliminemos el salario mínimo, o al planteo de la calle Po, de fragmentemos la negociación colectiva por zona del país, por región o por tamaño, lo que genera una enorme debilidad para la representación de los trabajadores en la negociación y termina desvaneciendo la negociación. Ese concepto de competitividad creo que es equivocado. ¿Cuál es el concepto de competitividad que defendemos? Alto valor agregado. Esto implica inversión en ciencia y tecnología. Uruguay invierte apenas el 0,33, 0,35 del producto. Nueva Zelanda invierte 4 puntos del producto. Para ponernos en comparación de los países que efectivamente están a la punta del punto de vista del cambio científico-tecnológico, sí. Y de la... Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo. Segunda medida, si me decís, precisamos un sistema integrado de formación profesional. La UTU, que tuvo el cambio que tuvo, que pasó de 17 carreras terciarias a 80, que duplicó la matrícula. Hoy puede articular la UTEC, que no la teníamos. Muchas de las cosas que podemos hacer hoy es porque tenemos instrumentos que no teníamos. La UDELAR y el INEFOP tendríamos que articularlos en un sistema global de formación profesional para que la ventaja comparativa del Uruguay sea tener la mano de obra más altamente especializada. Pero yo le preguntaba otra cosa. Usted se está formulando preguntas y se las contesta cuando yo le venía preguntando otra cosa. La pregunta es, usted entiende que hay que recaudar más, que el gasto público tiene que ser mayor. Emiliano, lo que yo estoy diciendo es el para qué. Porque si no parece que vos lo que tenés es un fin recaudador. A ver, Uruguay tiene que invertir más en investigación, más desarrollo, claramente. Tiene que potenciar esa inversión. Sin esa inversión no hay estrategia competitiva a la alta. Uruguay tiene que generar una fuerte política de inversión en vivienda a los efectos de generar puestos de trabajo para generar más actividad económica. Sí, duplicar la inversión en vivienda, dice el programa ALFA. Son 300 millones de dólares más. Entonces lo que decimos es, si esto lo tenemos que hacer y es prioritario y no podemos incrementar el déficit,
claramente tenemos varios mecanismos que simultáneamente hay que aplicar. Uno, mejor gestión de las empresas públicas, austeridad, recorte por el gasto, crecimiento económico, pero también más recaudación. Pero la mejora de la gestión de las empresas públicas, la reforma del Estado, se menciona en todas las campañas electorales desde hace añares. Claro, Emiliano. Y después es la que menos ocurre. Eso eso es una opinión política. Y lo que pasa es que el gasto sigue aumentando y el déficit sigue aumentando. A ver, al punto de que en este caso, y estoy hablando de gobierno de Frente Amplio, pero el problema viene de antes, pero ahora estamos con un déficit fiscal de 4% del Producto Bruto Interno, pese a que en este periodo se incluyó nuevos impuestos y se aumentó otros, algo que en la campaña electoral se señaló que no se haría. O sea, pese a ese ajuste que hubo por el lado de aumento de impuestos, estamos en un déficit de 4% del Producto Bruto Interno. ¿Cuándo el énfasis va a estar puesto en racionalizar el gasto, en recortar donde se puede recortar, en vez de seguir diciendo, bueno, vamos a recaudar más? Bueno, a ver, vos me decís el menos ocurre, ¿no? Y yo voy a polemizar con ese menos ocurre, ¿no? Porque, ¿sabes qué? El Banco República tenía un patrimonio por debajo del mínimo exigible en el 2004. Estaba en quiebra, ¿no? Ese Estado que no se reformó tenía un Banco República en quiebra. Y el año pasado el Banco República dio casi 500 millones de dólares de ganancia. Pero vos tenés que explicar dónde está el menos ocurre, ¿no? Porque yo, mira, ¿cómo el menos ocurre? Banco hipotecario. No solamente tenía niveles de corrupción escandalosos, terminó con noachas presos repartiendo viviendas para sus familiares, y fue considerado el año pasado el segundo banco de mejor gestión de plaza. Y vos me decís que no hubo transformación del Estado. Ante el que estaba en situaciones crítica, pasó a tener más de la mitad de la telefonía celular, compitiendo con dos monstruos y generando la transformación del punto de vista de la matriz energética, que transformó al Uruguay aquel penoso desde el punto de vista de la política energética, porque tenía una política energética, vos te debes acordar, porque no sos joven, tenía una política energética que un mes promocionaba con los recibos de la luz la venta de electrodomésticos, y al otro mes te pedía que no los usaras porque podía haber un apagón y había restricciones. A que Uruguay exporta a Argentina, ¿fue sin políticas públicas que se lograra esa transformación o es que hubo fuertes políticas públicas para lograr esa transformación? Eso en una transformación del Estado, que pasamos de 800 gurises por año que ingresaban a la universidad en el interior a cerca de 4.000. A cerca de 4.000. O sea, no de 800 a 1.000, a 1.200, que sería un crecimiento del 50%. O sea, hay 50.000 estudiantes universitarios más. Lo que te decía la UTU, de 17 carreras terciarias y 1.300 estudiantes terciarios en energías renovables, mecatrónica, a técnicos en lechería, pasamos a cerca de 80 carreras terciarias. Eso no es una transformación del Estado, desde el punto de vista de la política. Transformaciones ha habido. Mi pregunta era a propósito del volumen del gasto. Eso no una del volumen del gasto que tenemos, que lleva a que haya yo en algunos un casos déficit de 4% del Porque ¿sabes cuál es el déficit más grande que teníamos en Uruguay? El déficit más importante no era el fiscal. El déficit más importante es que teníamos poco más de 900.000 trabajadores registrados a la Seguridad Social. Hoy tenemos 1.400.000 trabajadores registrados a la Seguridad Social, que teníamos cerca de un 20% de desempleo, que teníamos un tercio de uruguayos en la pobreza, que 2 de cada 3 niños en Uruguay eran pobres y que el porcentaje en la historia del país en el año 2003 y 2004 de gurises con dificultades psicomotrices por mala alimentación era el más alto. Sí, pero mi pregunta, ese era el déficit. Mi pregunta, yo lo digo, para eso previsó. ¿Puedo hacer alguna pregunta? Sí, cómo no. ¿En algún momento? Claro. No, porque sus respuestas son un poco largas y recontracargadas de datos. Mi pregunta es, ¿el déficit es un problema? Sí, es un problema. ¿Cuál es su opinión a propósito de un déficit como este del 4% del PBI? Ese déficit y los anteriores, los de cada año, ¿qué correlato tienen? Más deuda. Ajá. ¿Y la deuda para dónde va? Para futuras generaciones. Ahora voy a hacerme cargo del déficit. Ese déficit. Quería hacerme cargo de los logros. Ese déficit implica deuda y esa deuda hay que pagarla. Claro. Y todo eso termina pesando en la gente. Quería hacerme cargo ahora del déficit. ¿Qué pasó en este periodo de gobierno? Porque no podemos hacernos los distraídos en qué contexto nos tocó construir. Porque ¿qué pasa? Uruguay mejoró todos los indicadores del 2004 al 2014. Y ahí el discurso de la oposición... Mire qué larga es su respuesta. Pero el discurso de la oposición, ¿cuál era? Todo tiene que ver con el viento de cola. Yo le estoy preguntando por el déficit. ¿Qué pasó con el déficit? Si no, vamos de vuelta para 5, 10, 15, 20 años Voy para a atrás. 3 explicaciones del déficit, que son muy claras, ¿no? En primer lugar, claramente hubo un descenso pronunciado del precio de los principales productos de exportación. O sea, terminó el viento de cola, ¿no? El tercer gobierno Frente Amplio fue sin viento de cola. Pero de vuelta, esa no es la pregunta. No, pero la pregunta es cómo maneja usted un déficit como esto, qué opinión tiene de un déficit como esto y cómo manejarlo. Quiero explicar la génesis, porque para explicar lo que no hay que hacer. En segundo lugar, se dio un hecho inédito en la historia económica del Uruguay, que es que, habiendo recesión en la Argentina y en Brasil, Uruguay no entró en recesión. Eso es muy difícil de explicar para la oposición, ¿no? Claro, la situación de las cuentas públicas fue igual, no, fue más difícil.
fue bastante más compleja. O sea, el tercer gobierno del Frente Amplio enfrentó un escenario mucho más complejo, por 3 razones. Quiero explicar las 3 porque las 3 son muy importantes. La primera, caída pronunciada del precio de los principales productos de exportación. En segundo lugar, una recesión brutal en la Argentina y en Brasil, dramática, que es en cualquier escenario. O es que la temporada turística este año tuvo que ver con las políticas públicas de Uruguay y no con el desastre que está pasando en la Argentina. Tercer componente, una caída de los niveles de inversión, que fueron un factor importante del crecimiento en toda América Latina. Pero eso que usted me dice, yo lo entiendo. Esos 3 factores son pero los que... tiene que ver con la pregunta que yo le hacía. Pero son los que explican el déficit. Sí, pero... Ahora, ¿puedo? ¿qué caminos eligieron los países vecinos para enfrentar una situación parecida? Quiero consultarle ahí mismo. Sí. Esos factores explican el déficit. Pero entonces, lo que ocurre no es otra cosa. Lo que ocurre es que tenemos un nivel de gasto público demasiado alto. Sí, en algunos casos muy alto. Que resulta demasiado frágil porque depende, para poder financiarse, de una cantidad de condiciones que no necesariamente se dan. Esos ejemplos que usted... Te voy a poner 2 ejemplos de gasto público muy alto. Esos ejemplos que usted acaba de dar, de factores externos que inciden en una menor recaudación y por lo tanto en que haya más déficit, no le están diciendo que el gasto público es demasiado alto. Te puedo porque poner dos esos factores pueden darse. De gasto público esos muy alto. factores pueden darse. Entonces, tenemos una sangría brutal con respecto a la caja militar. Brutal, ¿no? Brutal. Y lo atendimos de manera muy tímida, con el rechazo de toda la oposición, que tuvo una actitud muy negativa para llegar a un acuerdo, pero es dramático que vos tengas más de 500 millones de dólares por año que se te vayan en el sistema de retiro de la caja militar. Claramente, si me preguntas cuál sería prioridad desde el punto de vista del déficit, revisar el sistema de retiro de la caja militar, que es inadmisible. Segundo lugar, solo tenemos un sistema de promoción de inversiones, que en algunos casos es correcto, que ha servido para captar inversiones, pero que en algunos casos no. Hay informes internacionales que establecen con mucha claridad que a veces más de la mitad de las inversiones que llegan al Uruguay vendrían igual, no necesitarían del sistema de promoción de los distintos mecanismos de promoción. Yo creo que ahí también hay un esfuerzo fiscal, de renuncia fiscal muy importante, que hay que hacerlo cuando es imprescindible, pero que no hay que hacerlo siempre, y hay veces que no están todas las contrapartidas. O sea, si vos me decís, ¿cómo discutís mecanismos? Ahora, es increíble que los abanderados del gasto público social, cuando discutimos el tema del sistema de retiros de pensiones militares, sobre todo las 4.000, de las 50.000, las 4.000 más privilegiadas, no prestaron sus votos para eso, ¿no? O sea, a mí me gustaría preguntar un poco, si ustedes que son en general los enemigos del gasto público, ¿es la inversión pública social cuando es una mujer que vive en un asentamiento con 3 hijos? ¿Esa es la inversión pública que les complica y no esta otra de jubilaciones de más de 200.000? ¿No? ¿Qué manera de enfocar la inversión pública social? Pero no es la primera contradicción, que yo creo que todas estas contradicciones, hay algunas que hasta ahora no me ha explicado nadie, o sea, como un partido que tuvo como bandera hace 30 años... Pero no estamos hablando de la oposición. Sí, yo sí, porque estoy hablando de política. Claro, pero yo le estaba preguntando otra cosa. Yo le pregunté una cosa y usted contesta por otro lado. Pero le tiré puntas de cosas para reducir el gasto. Yo le estoy preguntando a propósito de los gobiernos del Frente Amplio y el nivel de gasto público que han alcanzado con el déficit fiscal correspondiente. De eso estamos hablando, no de lo que dice la oposición. Por ahí venía el... Pero la economía es todo, Emiliano, ¿no? Sí, pero... La economía es todo. La economía es crecimiento económico, la economía es crecimiento social. Ese nivel de gasto implica deuda para el futuro, deuda pública para el futuro, y si no implica impacto en mayor presión fiscal, y del propio equipo económico se sostiene, desde el propio equipo económico de Frente Amplio se sostiene que la presión ya está muy alta y que cualquier aumento implica dificultades para la producción, la competitividad, etcétera. ¿Sabes que la presión fiscal en Uruguay es más baja que en Argentina y Brasil? O sea, lo sabés, ¿no? O sea, digo para también no sacralizar, decir, es imposible mover medio punto, ¿no? O sea, al contrario, la presión en Uruguay es por debajo de 30 puntos de producto, en Brasil y Argentina es un poco por arriba. Es más, si vos sos... Pero entonces la respuesta es, hay que aumentar la presión fiscal. De vuelta, la respuesta... ¿No es riesgoso eso en las condiciones en las que estamos? La respuesta es, el Estado tiene que tener un actor relevante en el desarrollo productivo y en el desarrollo económico y la generación de empleo en este escenario. Esa es la respuesta. Si vos no... Vos me podés respetar o no el eje del planteo mío. Ese es el eje del planteo. Ese es el eje estratégico. Para ese eje estratégico, si hay que tomar medidas tributarias de las que dice el programa del Frente Amplio, como impuesto a las herencias, porque cada uno es candidato del programa que se votó en diciembre, hay que tomarlas en ese sentido, para tomar esas medidas. Porque mirá lo que pasó en el 2000. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Dale. Usted mencionaba hace un rato, Andrade, que uno de los objetivos de una precandidatura como esta, como la suya, de alguien que viene del movimiento sindical, que es secretario general del ZUNCA concretamente, es
fortalecer, recuperar los vínculos del Frente Amplio con organizaciones sociales, algo que se diluyó, algo que no tiene la fuerza que tuvo en otras épocas de la coalición, ¿no? En esa misma línea, es que yo dejaba planteada hace un rato otra pregunta. ¿Cuánto aparece en su discurso la autocrítica sobre los últimos gobiernos de Frente Amplio? Porque ha habido una serie de problemas que han incidido en que hoy el Frente tenga esta elección como muy difícil, ¿no? La crisis de ANCAP, que casi quiebra y que ha costado a la sociedad centenares de millones de dólares, casos de corrupción, Raúl Sendic, Leonardo de León, por ejemplo, irregularidades en ACE, denunciadas por la oposición y que el oficialismo durante mucho tiempo dijo son una maniobra, pero que terminaron siendo de hecho reconocidas por el presidente Tabaré Vázquez, que a comienzos del año pasado removió a todo el directorio político de ese organismo, o bueno, temas como el del déficit fiscal que recién hablábamos. Ajá. Entonces, ¿cuánto de autocrítica hay? Sí, Más allá de destacar lo que se ha hecho, los avances, la mejora. Acá tuvo problemas en la programación de las inversiones, invirtió 1.200 millones de dólares. En la programación de las inversiones, que generó un descalce desde el punto de vista financiero, y en el endeudamiento a corto plazo en dólares. Esos fueron dos problemas de decisión de gestión de ANCAP que son muy polémicos. No son tan polémicas las inversiones, al contrario. La planta de sulfurizadora, yo trabajé 3 años ahí, es la obra ambiental más grande de la historia del país. Y después hubo dificultades de compañeros que fueron resueltas en términos políticos. O sea, ¿usted no tiene una visión crítica No, de lo hecho en ANCAP? Pero de vuelta, no, es lo que acabo de decir, es lo contrario, Emiliano, voy a repetirlo. Tuvo dos problemas, no hubo pérdida de cientos de millones. Hubo dos problemas. Es más, si ANCAP hoy tiene condiciones para dar superávit, también tiene que ver con que hubo inversiones que eran imprescindibles y no cerraban. ANCAP, a ver, el proceso de planta de sulfurizadora, que es sacar toneladas de azufre del aire, no solamente por un problema ambiental. Claro, tuvimos acá los niños con plombemia a la teja, no es un tema que tengamos que inventar nada, ¿no? Era una necesidad impostergable porque si no ANCAP no podía seguir refinando. El pueblo uruguayo en el 2003 definió que ANCAP siguiera adelante y sea pública, ¿no? La democracia definió eso. Eran inversiones imprescindibles. Lo que hubo como error, yo señalé 2, capaz que no quedaron claros, es la falta de programación de las inversiones lo que generó un descalce. Es evidente que nadie puede defender que quedó un horno del cemento de Portland sin poder montar y el otro horno sin la trituradora, entonces los dos quedaron a la mitad, ¿no? Por falta de programación del tiempo para las inversiones, problema financiero. Y el segundo, el endeudamiento a corto plazo en dólares. Esos dos problemas generaron en una empresa que además instaló un montón de instaló 12 fábricas, yo qué sé, generó un impacto muy positivo en otras áreas, generaron problemas importantes desde el punto de vista de la gestión que fueron resueltos. Pero mi pregunta es esta. Ahora usted está contestando su visión sobre ANCAP, que fue uno de los puntos que yo mencioné. Sí. Mi consulta es, en su discurso, cuando usted recorre el país, cuando trata de entusiasmar a frente amplistas o a gente que votó al Frente Amplio en las últimas elecciones y hoy no está tan dispuesta a votarlo. Cuando usted habla por su cuenta, claro. Pero cuando usted toma esos problemas. Cuando usted toma la iniciativa, ¿no? En un discurso o en un mano a mano, ¿usted pone estos temas arriba de la mesa? Pero ¿sabes lo que quiero decir yo, Emiliano? O los pone cuando se le preguntan a los periodistas. Como ninguno de nosotros nació ayer, uno sabe que tuvimos este problema. También ANCAP hizo la planta de plombemia anterior con un dólar licitado a 13 pesos y lo terminó pagando a 36. Millonaria hizo la empresa constructora que generó esa licitación. ¿Me explico? ¿No? Y también conozco ese proceso licitatorio y constructivo, ¿no? Poco tiempo atrás. Entonces, cuando me viene a hablar de problemas de gestión de ANCAP, digo, sí, mi amigo, pues tenga memoria. Entonces, cuando tengo que reconocer que el salario mínimo nacional es bajo en Uruguay de 15.000 pesos, y a mí me molesta tener un salario que apenas alcanza, también lo que hago es recordar que el salario mínimo nacional era 1.200 pesos que no alcanzaba para 4 garrafas de gas. Cuando estaba a 15 pesos el boleto de Montevideo, teníamos un salario por día que era de 50 pesos. Entonces, también en el debate, cuando digo, qué horrible la educación, que apenas superamos el 30% de los gurises que termina secundaria completa con menores de 20 años, que es un problema que tenemos instalado, digo, mirá que el punto de partida era menos del 20 en el 2004. Hay gente que no se acuerda, o que cuando interroga y habla, nos viene a vender que son los campeones del mundo de la educación, no tiene en cuenta cómo estaba. Y cuando tenemos problemas de este tipo, de las tarjetas corporativas, que a mí me molesta, digo, pero miren que salió ahora que el abogado principal del Partido Nacional Progresista es el que está vinculado al caso Odebrecht, y al caso Odebrecht está vinculado Betingo Sanguinetti, que está por eso sin poder salir de Andorra, y que tenemos una circunstancia donde los informes financieros de las intendencias no surgen, y donde el grueso de los ingresos a dedo en el Estado siguen estando en las intendencias del Partido Nacional.
Entonces, asumiendo que ahí tenemos problemas, yo te decía en la pausa, las 16 medidas que plantea Mujica ahora para el tema, todas las llegó. Dejar el pago de la prensa, bajar los pases en comisión, todas. Sabiendo que son señales políticas que no mueven del punto de vista fiscal mucho la aguja, pero son señales que hay que dar. Ahora, que me vengan a correr con el poncho en términos de transparencia y ética pública, cuando no hay duda que Uruguay ha avanzado en materia de transparencia y ética pública, porque vos te acordás cómo eran las campañas electorales hace 20, 30 años, donde el que abría un club le sacaban una jubilación de vivo, una casa de banco hipotecario, entraban toda la familia, y eso estaba naturalizado. Es tener poca memoria. Pero es doloroso lo que pasó con Sergio de León. Mi pregunta no era esa. Mi pregunta era... No, cuando me preguntaste cómo lo planteo en este contexto. Pero ahí está. ¿Pero usted lo plantea por iniciativa propia o lo plantea cuando alguien se lo dice o cuando un periodista se lo... Te puedo agregar más Mi problemas. pregunta es, teniendo en cuenta que usted busca con su precandidatura recuperar la movilización del Frente Amplio, recuperar votos para el Frente Amplio, ¿usted por su propia decisión pone estos temas arriba de la mesa? Lo que busco, ¿Pone lo que el Frente Amplio tiene en su déficit en estos periodos? Yo lo que busco es que la gente no vote en contra de las políticas sociales, no vote en contra de las 6.500 personas que están trabajando en cooperativas sociales del MIDE, no vote en contra de las más de 1.000 prótesis entregadas, no vote en contra de las horas extras para el trabajador rural, no vote en contra de la reformalización del trabajo doméstico en Uruguay, no vote en contra del plan Ceibal, no vote en contra del voto estudiantil gratuito, no vote en contra de eso. Pero ese no es un discurso muy simplificado, no es el discurso del miedo y un discurso del miedo que ustedes han criticado en el pasado al Partido Colorado o al Partido Nacional. Ahora, vos fíjate que ahora tenés a Sanguinetti, que es un tipo inteligente. Es un tipo inteligente, Sanguinetti. No, pero mi pregunta... Que llega a decir ahora, estamos eligiendo entre Maduro y... Estamos locos, ¿no? O sea, el discurso del miedo no es una cosa... De hace 40 años. Pero usted también actual. Lo usa. No, hay alguien, por ejemplo, usted acaba de decir que la gente no vote contra el plan Ceibal. ¿Hay candidatos del Partido Nacional o del Partido Colorado diciendo vamos a tirar abajo el plan Ceibal? Que valore, mira, viento hubo siempre, pero parques eólicos con energía hubo del gobierno del Frente Amplio. Y plan Ceibal hubo a partir del Frente Amplio. Y boleto estudiantil gratuito hubo a partir del Frente Amplio. El plan de emergencia, el Frente Amplio lo presentó en el 2002 y lo votaron en contra. Y yo tengo sospechas, te voy a poner un ejemplo. ¿Tiene sospechas de qué? Mira, ¿tiene sospecha de qué? Por la práctica política, ¿no? Porque por tus frutos te conoceréis, ¿no? Yo me cansé de escuchar a sectores dirigentes de la oposición, medios, criticando que el MIDES es asistencialista, que lo que hay que darle es trabajo a la gente. Vos lo debes haber escuchado como yo, ¿no? La mejor política social es el trabajo. La 18.516 es una ley que establece que se generen cupos en el empleo, en la obra pública, para las personas del MIDES. Que se reserve un cupo, si me va a tomar 20 personas, bueno, tenés que tomar 5 que vengan de los planes del MIDES a los efectos de generar una estrategia de trabajo. Hubo un largo tratamiento parlamentario, fue votada en diputados, fue votada en el Senado, podés averiguar cuántos votos de la oposición hubo para esa norma. Ni uno, ni un solo voto, ni un solo voto. Entonces me decís que los pobres es porque no quieren trabajar y cuando generás mecanismos para vincular la inversión pública estatal al trabajo los votás en contra. Entonces yo tengo reparos de decir, bueno, cuando vos herramientas que tienen que ver con la inclusión las votás en contra, que me digas ahora las voy a defender y me votás en contra del matrimonio igualitario y me votás en contra de la agenda de derechos y me votás en contra de la ley de libertades sindicales y cuando fuiste gobierno no solamente no me dejabas poner una cartelera en los centros de trabajo, sino que despedían impunemente a los principales dirigentes sindicales del país, porque acá todos nos conocemos, el Turco Adala fue echado del Alcan, el negro Luis Puig fue echado del GA, Ismael Fuentes fue echado de la Pepsi, en medio de la pasividad de los gobiernos que miraban cómo se arremetía contra las libertades sindicales y no movía su meñique, tengo por lo menos dudas de que vayas a mantener el plano de legislación laboral. Óscar Andrade, secretario general del ZUNCA, precandidato a la presidencia de la República en el Frente Amplio. Gracias por acompañarnos esta mañana. No, un gusto estar por acá. Saludo a la audiencia. Ya continuamos, viene la mesa de este martes. Soy la que siente, soy la que canta, la que se cae y se levanta. Soy el que lucha, soy el que emprende.